Hola YouTube, hoy hay video al 2x1, es decir, dos buques en el mismo video, y hablaré de dos barcos con el mismo nombre, esperando que este video sea de tu agrado. Comenzamos. SS Republic era un barco de vapor de ruedas laterales, originalmente llamado SS Tennessee, también llamado CSS Tennessee, US Tennessee y US Mobile por un tiempo, perdido en un huracán frente a la costa de Georgia en octubre de 1865, en ruta a Nueva Orleans. El barco fue construido en Baltimore, Maryland, por el constructor naval John A. Robb, para el famoso veterano de la guerra de 1812, James Hooper, presidente de Baltimore and Southern Steam Packet Company, y votado en 1853, como el Tennessee. Comenzó su servicio como buque mercante en la ruta Baltimore-Charleston. Poco después, un barco de vapor de Baltimore la envió a realizar el primer cruce transatlántico, navegando hacia Southampton, Inglaterra, y Le Havre, Francia. Poco tiempo después, Tennessee se utilizó para abrir el primer servicio regular de barcos de vapor de pasajeros entre la ciudad de Nueva York y Centroamérica. Durante la fiebre del oro de California, el Tennessee transportó a los 49ers a las costas orientales de Panamá y Nicaragua para viajar a las montañas de Sierra Nevada de California. El Tennessee entregó al último grupo de inmigrantes que se ofrecieron como soldados mercenarios voluntarios para William Walker en Nicaragua y, después de la derrota de las fuerzas de Walker, se llevó a casa a cientos de supervivientes derrotados y desconsolados. Durante varios años, Tennessee sirvió regularmente en la ruta Veracruz, México-Nueva Orleans, transportando a menudo inmigrantes a Estados Unidos, así como grandes sumas de oro y plata mexicanos. Estaba amarrado en el puerto de Nueva Orleans cuando comenzó la Guerra Civil estadounidense el 12 de abril de 1861. Al estallar la Guerra Civil, quedó atrapada en el puerto de Nueva Orleans, Luisiana, y fue capturada para su uso como corredor del bloqueo confederado como CSS Tennessee en 1861, aunque nunca pudo escapar del bloqueo del puerto de Nueva Orleans. Después de la captura de Nueva Orleans por la Unión, el barco fue puesto en servicio armado de la Unión, incluso como buque insignia del almirante de la Armada de los Estados Unidos David G. Farragut para la conclusión de la campaña de Mississippi. Como US Tennessee, no solo era un barco de bloqueo rápido y eficaz en el escuadrón del Golfo Occidental, sino también un poderoso helicóptero de combate utilizado para bombardear Ft. Morgan durante la batalla de Mobile Bay. En septiembre de 1864, pasó a llamarse US Mobile para permitir que un famoso barco blindado confederado llevara el nombre de Tennessee después de su captura. Este segundo CSS Tennessee se tomó durante un encuentro dramático en Mobile Bay. El US Mobile resultó dañado por un huracán en la desembocadura del Río Grande en octubre de 1864 y fue enviado a Nueva York para su reparación. Tras la inspección, se consideró que el barco era demasiado caro para reacondicionarlo y fue retirado de la Comisión de la Marina de los Estados Unidos en diciembre de 1864. Fue vendido en una subasta en marzo de 1865, rebautizado como SS Republic, reparado y pronto regresado a Nueva York, Nueva Orleans. Ruta de transporte de pasajeros y carga. Se perdió en su quinto viaje civil después de la guerra. Naufragio. La República salió de Nueva York el 18 de octubre de 1865 con destino a Nueva Orleans. Según su capitán, transportaba pasajeros y un cargamento de $400,000 en monedas, la mayoría en monedas de oro de 10 y 20 dólares, destinadas a ser utilizadas como moneda fuerte después de la Guerra Civil. La ciudad de Nueva Orleans, capturada prácticamente intacta por la Unión en 1862, había sido el centro sur de los esfuerzos bélicos federales y era una ciudad próspera y ajetreada, pero debido a la guerra, el dinero fuerte o monedas de oro y plata, estaba en uso. Oferta muy escasa. En el quinto día de su viaje, un huracán frente a la costa de Georgia resultó demasiado fuerte para el barco. Al anochecer, su casco tenía tantas goteras que el fuego en la caldera se extinguió y se detuvo en el mar embravecido, llenando agua más rápido de lo que su tripulación y los pasajeros podían achicarla. A las 16 horas del 25 de octubre de 1865 se hundió. Los pasajeros y la tripulación escaparon en 4 botes salvavidas y una balsa improvisada, pero el mar de 40 pies durante toda la noche hizo que mantenerlos a flote fuera un serio desafío. No fue hasta 2 días después, el 27 de octubre, que el velero Horace Beals encontró a los supervivientes, ahora desesperados por la sed. El 29 de octubre, el vapor General Oker había sido enviado a buscar a la República y se había reunido con Horace Beals. Los pasajeros fueron trasladados y llevados a Charleston.
La mayoría de los pasajeros y la tripulación sobrevivieron, aunque varios se perdieron en la balsa antes de que pudieran ser rescatados. Todas las monedas se perdieron en agosto de 2003, los restos del Republic fueron localizados por Odyssey Marine Exploration, Incorporated, una empresa de arqueología comercial en Tampa, Florida. Fue encontrada a unas 100 millas, 160 kilómetros, al sureste de Savannah, Georgia, en unos 1700 pies, 520 metros, de agua. Un esfuerzo de salvamento recuperó alrededor de un tercio de las raras monedas de oro y plata del siglo XIX que se llevaban a bordo, con un valor estimado de 75 millones de dólares. La mayor parte del casco del barco ya no existe, pero el timón, partes de la rueda de paletas y la máquina de vapor aún están presentes. El esfuerzo de búsqueda y recuperación se describió en un documental televisivo de la National Geographic Society Civil War Gold. Muchos artefactos, de los 14.000 rescatados, además de monedas de plata de las 51.000 recolectadas, se exhiben en museos seleccionados. Se han exhibido artefactos en Tampa, Nueva Orleans, Detroit, Alberta, Hot Springs y Oklahoma City. Las pantallas también presentan historias en video sobre los pasajeros y miembros de la tripulación, y sobre dónde se mudaron años después del accidente. Los botes salvavidas fueron encontrados y rescatados en diferentes momentos. SS Republic es actualmente objeto de una demanda por la recuperación de oro, como afirma L. Spence en una demanda que Odyssey Marine utilizó su información en sus esfuerzos por localizar los restos del naufragio. Un juez de Carolina del Sur dictaminó que el caso puede proceder en ese estado, revocando su propia decisión anterior. RMS Republic era un transatlántico a vapor construido en 1903 por Arlandan Wolf en Belfast y perdido en el mar en una colisión en 1909 mientras navegaba hacia la White Star Line. El barco estaba equipado con un nuevo transmisor de telegrafía inalámbrico Marconi y emitió una llamada de socorro CQD, lo que salvó alrededor de 1.500 vidas. Conocido como el barco de los millonarios, debido a la cantidad de estadounidenses ricos que viajaban en él, fue descrito como un transatlántico palaciego y fue el buque insignia del servicio de Boston de White Star Line. Este fue el primer rescate marino importante hecho posible por radio y atrajo la atención mundial sobre esta nueva tecnología. El barco fue construido originalmente en Belfast, Irlanda, para Dominion Line de la Marina Mercantil Internacional, una compañía hermana de White Star Line, y fue nombrado Columbus. Fue votado el 26 de febrero de 1903, e hizo su viaje inaugural en octubre de 1903 desde Liverpool a Boston. Después de 2 viajes con Dominion Line, Columbus, junto con otros 3 transatlánticos Dominion, New England, Commonwealth y Mayflower, fueron vendidos a White Star Line para su uso en su nuevo servicio entre Liverpool y Boston. Columbus pasó a llamarse Republic, el segundo barco con librea White Star que lleva el nombre. El Republic original de 1872 del White Star había sido vendido a Holland America Line en 1889 y renombrado Maasdam, mientras que sus 3 antiguos transatlánticos Dominion pasaron a llamarse Romanic, Canopic y Crético, respectivamente. En la madrugada del 23 de enero de 1909, mientras navegaba desde la ciudad de Nueva York hacia Gibraltar y los puertos del Mediterráneo con 742 pasajeros y tripulación y el capitán Inman Sealby, 1862-1942, al mando, el Republic entró en una espesa niebla frente a la isla de Nantucket, Massachusetts. Entre los pasajeros se encontraban algunas personas ilustres, como James Ross Mellon, su esposa Rachel Huguet y Larimer Mellon, su hija Sarah de la familia de banqueros Mellon y la criada de la familia, la señora Sophie Mansfield Curtis, esposa de George Munson Curtis, tesorero de la International Silver Company, la señora Mary Arriman Severance, esposa de Cordenio A. Severance, el profesor John M. Coulter con su esposa e hijos, el general Brighton Ives, el millonario de St. Louis Samuel Couples, la historiadora Alice Morse Arley Mildred Montague, la condesa Pasolini. 3-4 también viajaban en primera clase el señor Leonard L. Murray, quien, en 1915, sobreviviría al hundimiento del transatlántico Cunard Lusitania, y la señora Bessie Armstead Davis, nuera del senador Henry G. Davis de Virginia Occidental con 2 hijos tomando las precauciones habituales y manteniendo su velocidad. El vapor señalaba periódicamente su presencia en la vía de tráfico marítimo de salida mediante un silbido. A las 5:47 am, se escuchó otro silbido y se ordenó a los motores del Republic que dieran marcha atrás al máximo y el timón se puso a babor.
Fuera de la niebla, el transatlántico Lloyd italiano SS Florida apareció y chocó contra el Republic en medio del barco a babor, aproximadamente en ángulo recto. Dos pasajeros que dormían en sus camarotes en el Republic murieron cuando la proa del Florida lo cortó. Mary, la esposa del gerente mayorista de licores Eugene Lynch, y el banquero William J. Mooney. Eugene Lynch resultó gravemente herido y murió a consecuencia de sus heridas en el Long Island College Hospital, Brooklyn, el 26 de enero. En Florida, 3 tripulantes también murieron cuando la proa fue aplastada contra un mamparo de colisión. En total murieron 6 personas. Las salas de máquinas y calderas del Republic comenzaron a inundarse y el barco se inclinó. El capitán Selby dirigió a la tripulación en la organización tranquila de los pasajeros en cubierta para la evacuación. Republic estaba equipado con el nuevo sistema de telégrafo inalámbrico Marconi y se convirtió en el primer barco de la historia en emitir una señal de socorro CQD, enviada por John R. Vince. Florida salió a rescatar el complemento de Republic, y el cortador Gresham del Servicio de Reducción de Ingresos de Estados Unidos 8 también respondió a la señal de socorro. Los pasajeros se distribuyeron entre los dos barcos, y Florida se llevó la mayor parte de ellos, pero con 900 inmigrantes italianos ya a bordo, esto dejó el barco peligrosamente sobrecargado. El transatlántico White Star Baltic, comandado por el capitán J. B. Ransom, también respondió a la llamada del CQD, pero debido a la niebla persistente, Baltic no pudo localizar al Republic a la deriva hasta esa noche. Una vez en el lugar, los pasajeros rescatados fueron trasladados desde Gresham y Florida al Báltico. Debido a los daños en Florida, los pasajeros inmigrantes de ese barco también fueron trasladados al Báltico, pero casi estalló un motín cuando tuvieron que esperar hasta que los pasajeros de primera clase de la República fueran trasladados. Una vez que todos estuvieron a bordo, el Baltic zarpó hacia Nueva York. El capitán Selby y una tripulación mínima permanecieron a bordo del Republic para hacer un esfuerzo por salvarla. Los tripulantes del Gresham intentaron utilizar esteras de colisión para detener la inundación, pero fue en vano. En ese momento, los vapores New York y Lucania, de Cunard, también habían llegado y esperaron mientras Gresham hacía un intento inútil de remolcar al Republic. El 24 de enero República se hundió primero por popa. Con 15.378 toneladas, era el barco más grande hundido hasta entonces. Toda la tripulación restante fue evacuada antes de que se hundiera. Cargas reportadas. Algunos informes indican que Republic llevaba oro y otros objetos de valor cuando se hundió. Un informe es que llevaba oro por valor de $250.000, 12 en monedas de oro estadounidenses, para ser utilizado como nómina de la Gran Flota Blanca de la Marina de los Estados Unidos. Además del envío de monedas de la Marina de los Estados Unidos, varias fuentes informaron 13 se necesita una mejor fuente sobre un cargamento mucho más grande, $3 millones en águilas dobles de oro de los Estados Unidos, $20. Entre ellas, The Washington Post informó. $3 millones en monedas de oro yacen en el casco podrido del transatlántico White Star Republic, perdido frente a Nantucket en enero de 1909. El Republic, dañado en una colisión, estaba siendo remolcado hacia Nueva York por el guardacostas Gresham, cuando se hundió en 240 pies de agua. Un intento de rescate en 1919 no tuvo éxito. 14 y nuevamente un año después, en 1909, el White Star Line Republic resultó dañado en una colisión. Mientras era remolcado a un lugar seguro, se hundió en más de 200 pies de agua. En la actualidad, todos los intentos de rescatar los $3 millones en sus bodegas han fracasado. 15 El New York Times informó. El White Star Line Republic perdió frente a Nantucket Shoals en 1909, llevaba $3 millones en águilas doradas. Sin embargo, la República descansa en 185-270 pies de agua. Bien, ¿qué les pareció el SS Republic y RMS Republic? ¿Ya los conocían? Dímelo en los comentarios. Decidí sacar ambos barcos de una vez para que en un solo vídeo conocieras la historia de ambos buques. Y sin más que agregar, si te gustó este vídeo suscríbete, activa la campanita para más. Adiós.